La reflexión de hoy la he titulado La pérdida de la inocencia humana y subtitulado Mi imagen subjetiva de la evolución. Hace muchísimos años, que en un grupo de simios que vivían en la parte sur de África aparecieron algunos conatos de reflexión entre sus miembros. A partir de ese momento, cifrado en algunos millones de años, parece que acabaron despegándose de sus otros hermanos y poco a poco se fueron acercando entre quienes mejor se entendían. Sus ramificaciones fueron ensanchándose, por lo tanto no hay ningún eslabón perdido ni cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquellos homínidos eran físicamente muy distintos al hombre actual. En un principio eran exactamente igual que los monos, encorvados y de pequeña estatura. Una de sus primeras iniciativas fue protegerse de los elementos. Llega el momento en que se vislumbra la construcción de alguna cabaña, una cueva, un abrigo, pero continuaban siendo nómadas. Apareció la caza y la recolección que les fue haciendo poco a poco más sedentarios. Podíamos detectar su humanidad desde el momento en que enterraban a sus muertos echándoles un montón de piedras sobre el difunto. También cuando intentaban curar y cuidar a algún miembro de la familia o cuando manejaban el uso del fuego. Con el paso del tiempo fueron buscando nuevos hábitats y algunos viajaron hacia el norte, siguiendo sus instintos. Los actuales paleoantropólogos los fueron clasificando: Floresiensis, Erectus, Habilis, Neandertal, Sapiens, aunque parece que el antepasado común de los seres humanos y los chimpancés vivió hace más de 6 millones de años. Aquí, hace casi 30 años, se descubrió Ardi, también en Etiopía. Lucy fue hallada en 1964 y tenía unos 3,5 millones de años. Ella, Ardi, debió vivir hace unos 4,4 millones de años y medía 1,20 centímetros. Se calcula que pesaba unos 50 kilos. De su pelvis se desprende su capacidad bípeda. El fenómeno de los chimpancés y los humanos es muy parecido. Hay un 98,20% de similitudes entre las dos especies. Luego parece que en su organización había un líder que se encargaba del grupo. La fuerza era la base de la influencia sobre los demás. Este jefe se encargaba del orden y era la forma visible que llevaba a cabo la protección, el sacerdocio y el chamán. Con el tiempo, el ser humano se hizo sedentario y comenzaron a aparecer las civilizaciones. Y con ellas la esclavitud a la que sometía el pueblo vencedor al vencido. El saqueo era su primer aliciente, y el rey y la nobleza comenzaron a aparecer. Países, condados, ducados, patrias. Continuaba la ley del más fuerte. Si habías nacido en uno de sus territorios, no sabías por qué, pero como súbdito te encontrabas a las órdenes del rey de turno para conseguir riqueza, territorios, esclavos o cualquier cosa que dicho rey hubiera podido imaginar para sí mismo y sus notables. Durante la Edad Media, las religiones entraron en liza y guerras e invasiones aparecieron por doquier. En la segunda mitad del siglo XVII, a partir de 1760, el mundo dio un enorme paso adelante y surgió la era industrial. Los ricos del momento comenzaron a invertir en el negocio. Basándose en la ignorancia de la gente, aparecieron dos ideologías: los que se aprovechaban del pueblo para sus intereses y los que lo tenían que sufrir dedicando jornadas interminables para incrementar la riqueza de los patronos. El siglo XX estuvo inmerso en muchas guerras.
2 de ellas mundiales, y el mundo del capital tuvo su era prodigiosa. En 1929 aparece la Gran Depresión, la primera crisis del capitalismo que acabó en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente hubo 14 crisis más. Durante este siglo surge una doctrina económica llamada neoliberalismo. Durante el último tercio del siglo aparece el concepto globalización, que vendría a ser como una especie de entramado del capital para evitar fronteras y evadir impuestos. Aprovechando la mano de obra barata de otros países, todo está basado en la ilusión del pueblo por el consumismo y en la acumulación de riqueza de los poderosos. Los ricos, con su capital, saben muy bien cómo manejar a la población manteniéndola en la ignorancia. En este estado de cosas, durante los primeros años del siglo XXI, ya tenemos 2 crisis. La primera, la del 2008, y la última, la de la pandemia del COVID-19. Durante ellas se ha incrementado la diferencia entre los muy ricos y los más pobres, una cantidad importante de la población. Nuevas formas se divisan en el mundo del trabajo, pero a pesar de todo, uno tiene la sensación de que algo está cambiando y que nos va a llevar a una sociedad un poco más madura. Es el largo camino hacia la madurez de la población. Es el despertar de la conciencia humana.